Bajo un cielo que parecía hecho de plomo, el viento rugía con una furia ancestral sobre los bosques infinitos de Laponia. La temperatura caía en picado, el aire se volvía cristalino, asesino. En ese paisaje donde incluso el silencio parece tener filo, un solo hombre avanzaba. Su nombre era Storm de Beowulf, una cámara en la mochila, un sueño en el corazón. No buscaba fama ni gloria, sino algo más profundo, el roce puro y salvaje de la naturaleza en su forma más indómita. Durante días enteros caminó entre mares de nieve y lagos congelados, donde ni un solo árbol osaba desafiar al viento. Su respiración empañaba el objetivo de su cámara, su voz temblaba entre risas y cansancio, pero había algo en su mirada. Una calma que solo poseen los hombres que han hecho las paces con el peligro. El joven belga, creador del canal Storm Outdoors, documentaba su travesía con precisión casi obsesiva. Cada gesto, cada palabra, cada latido grabado en el que sería su último viaje. Sin embargo, la naturaleza no perdona. Al norte, sobre las montañas, un monstruo blanco se formaba lentamente. No era una simple tormenta, sino un coloso invisible de aire helado y furia. Los pronósticos hablaban de vientos que podrían superar los 100 km por hora, pero para Storm, esas eran solo cifras en una pantalla. Lo que no podían mostrar esos reportes era la voz del invierno, gritando entre las grietas del hielo, acechando tras la belleza del paisaje. Cuando la noche cayó sin previo aviso, el bosque se tragó toda certeza humana. Su tienda se estremeció, sus manos comenzaron a perder fuerza, y el frío se filtró en sus huesos como un veneno silencioso. Allí, perdido entre la nieve, el joven que había querido vivir la aventura definitiva se enfrentó a la frontera más implacable de todas, aquella donde el cuerpo se rinde, pero el espíritu se niega a morir. El viento del norte golpeaba sin clemencia, arrastrando fragmentos de hielo que parecían cuchillas. En medio de esa inmensidad blanca, un joven de rostro firme y mirada serena avanzaba con paso decidido. Su nombre era Storm de Beowulf, un aventurero belga cuya pasión por los paisajes extremos lo había llevado a lugares donde casi nadie se atrevía a ir. Apenas tenía 22 años, pero su espíritu irradiaba una madurez construida a base de frío, soledad y descubrimiento. Había nacido en una familia de clase trabajadora, en una pequeña ciudad empapada de lluvia y viento, donde el cielo parecía eternamente gris. Desde niño, las montañas eran para él algo más que roca y nieve. Eran un llamado, un latido profundo que lo impulsaba a desafiar el límite entre el hombre y la naturaleza. Su canal titulado Storm Outdoors, había crecido de forma orgánica. No buscaba fama inmediata ni efectos grandilocuentes. Su estilo era puro, sencillo, casi hipnótico. Filmaba con calma, narrando en voz baja, mientras preparaba su tienda o encendía un fuego en medio de la tundra. Su público, compuesto principalmente por entusiastas de la supervivencia y los viajes solitarios, encontraba en él una autenticidad que escaseaba en el mundo digital. Storm no prometía aventuras de fantasía, mostraba la verdad cruda, el hambre, el agotamiento, la lucha por mantenerse lúcido bajo temperaturas que destruían la piel. En cada video, su rostro enrojecido por el viento y sus ojos llenos de determinación transmitían algo más que entretenimiento, transmitían conexión humana en su forma más elemental. No existía un guión detrás de su contenido, solo la voluntad de registrar lo que sus sentidos atrapaban. Cada respiración se convertía en eco. Cada paso sobre la nieve sonaba como un recordatorio de lo diminuto que puede ser el hombre frente al poder absoluto del entorno. En sus grabaciones, Storm repetía a menudo una frase sencilla que se volvió característica. Si escuchas con atención, la tierra responde. Era su forma de recordar que la naturaleza no es enemiga ni aliada, sino una entidad indiferente que exige respeto. Y tal vez, en esa aceptación de la insignificancia humana, encontraba el propósito que tanto había buscado. Había escalado montañas, cruzado ríos congelados y dormido bajo lluvias interminables. Todo por esa sensación etérea de estar completamente vivo. En los meses previos a su última expedición, Storm planeó con meticulosidad cada detalle. Pasó semanas seleccionando equipo ultraligero, ajustando sus esquís, revisando el sistema GPS y entrenando su cuerpo para resistir temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Era metódico y paciente, consciente de que cada objeto en su mochila podría representar la diferencia entre la vida y la muerte. Sus amigos lo describían como un perfeccionista silencioso, alguien que encontraba belleza incluso en la incomodidad del hielo pegado a los guantes.
No busco probar nada, había escrito en su descripción de canal. Solo quiero comprender la calma que habita en el caos del mundo. Pero detrás de esa calma se escondía una voluntad inflexible. En octubre de 2024, decidió que su próximo destino sería la Laponia sueca, una de las regiones más duras e imponentes del planeta. Era un territorio de tundra infinita, donde la línea entre el día y la noche desaparece, y donde la temperatura puede desplomarse sin previo aviso. Lo hizo solo, como siempre, cargando la cámara con la que había construido su legado. Para muchos su decisión era imprudente. Para él, era la única forma auténtica de vivir. En sus palabras, si no escucho el rugido del viento, no escucho mi propia voz. El día de partida fue sereno, casi engañosamente hermoso. El sol, bajo y pálido, iluminaba franjas doradas sobre el horizonte, como si la naturaleza quisiera despedirlo con una última caricia. Sus primeros clips mostraban un entusiasmo genuino, un alivio casi espiritual. Las montañas se alzaban alrededor como murallas antiguas, y el sonido de sus pasos sobre la nieve nueva parecía marcar un ritmo solemne. En el fondo, era consciente de los peligros, tormentas súbitas, desorientación, grietas ocultas bajo el hielo. Pero aquel joven de ojos grises caminaba como quien acepta un pacto con lo desconocido. No buscaba conquistar el norte, buscaba fundirse con él. Había una determinación tranquila en cada uno de sus movimientos. Mientras montaba su tienda, hablaba a la cámara con voz serena, explicando las propiedades del tejido impermeable, la forma correcta de anclarla contra los vientos y el delicado equilibrio entre aislamiento térmico y ventilación. Los espectadores solían comentar su precisión técnica y su tono pedagógico, pero pocos comprendían que detrás de esa precisión se ocultaba también un ritual. Storm conocía el peligro de confiarse a la casualidad. Había aprendido de experiencias anteriores que la naturaleza castiga los descuidos con una rapidez brutal. Por eso revisaba cada equipo 3 veces, cada cuerda, cada cierre. Su respeto era absoluto. Sin embargo, los grandes aventureros rara vez temen a lo que conocen. Su experiencia había creado una peligrosa confianza. La zona que planeaba recorrer, al norte de Kiruna, era célebre por sus cambios climáticos extremos. En cuestión de horas, el cielo podía pasar del azul diáfano al gris tormentoso que anunciaba catástrofe. Aún así, Storm avanzó, siguiendo una ruta poco transitada que atravesaba valles helados, lagos congelados y bosques donde el viento silbaba entre los abedules retorcidos. Cada paso dejaba una huella que pronto sería borrada por el polvo blanco del Ártico. En sus grabaciones se percibía un silencio absoluto, interrumpido apenas por el crujido de la nieve bajo sus botas. A medida que el viaje progresaba, su tono cambiaba. De la emoción inicial pasó a la contemplación. Había momentos en que simplemente observaba el horizonte sin hablar, dejando que la cámara capturara el sonido del viento. Era como si poco a poco Storm se disolviera en el paisaje. Sus seguidores notaron ese cambio y lo comentaron. Parecía más introspectivo, más distante. Algo en su mirada sugería que estaba conectando con un nivel de soledad que pocas personas soportan, pero para él, esa era la esencia del viaje. Allí donde el ruido del mundo no llega, solía escribir en sus notas, solo queda lo que realmente eres. Las noches eran largas y gélidas. La temperatura descendía hasta niveles inimaginables y la tienda se convertía en un refugio precario frente a un universo hostil. Storm registraba esos momentos con frialdad metódica, midiendo la sensación térmica, atendiendo a los signos de congelación en los dedos, controlando el nivel de batería Kakonins. Obsesión, pues sabía que incluso la tecnología más avanzada se niega a funcionar cuando el frío penetra en los circuitos. La forma en que hablaba a la cámara durante esas noches era diferente, más lenta, más profunda. A veces parecía estar hablándole no a su audiencia, sino a sí mismo. Había en su voz una mezcla de serenidad y agotamiento que presagiaba algo, como si en el fondo Storm comprendiera que el viaje estaba dejando de ser un documental para convertirse en una prueba invisible. El norte ártico no se conquista, se sobrevive a él, y en ese juego de supervivencia no hay margen de error. Cada minuto significaba un combate contra la deshidratación, la pérdida de calor y el inevitable deterioro psicológico. El aislamiento prolongado distorsiona los sentidos,
transforma el tiempo en un enemigo invisible. Sin embargo, en lugar de retraerse, él parecía asumirlo con calma. Había elegido esa soledad y estaba dispuesto a abrazarla hasta las últimas consecuencias. Su último registro de esa etapa inicial terminó con una sonrisa breve, apenas perceptible. El viento soplaba tan fuerte que la frase final quedó deformada por el micrófono. Algunos aseguran que dijo algo como «esto es lo que siempre soñé». Otros interpretan palabras distintas, imposibles de discernir bajo el rugido del aire. Lo que sí es seguro es que, en ese instante, Storm de Beul estaba en paz. Caminaba hacia la frontera del mundo conocido, hacia ese lugar donde el frío parece borrar la existencia misma. No podía saberlo, pero ese camino que lo había definido también sería el que sellaría su destino. Y en la inmensidad helada de la Laponia sueca, su nombre quedaría grabado para siempre entre los ecos del viento. El sonido de los esquís cortando la nieve marcaba un ritmo casi hipnótico. Storm avanzaba entre un silencio absoluto, interrumpido solo por el crujido de sus pasos y el leve zumbido del viento golpeando su capucha. Era el tercer día de travesía y el paisaje comenzaba a transformarse. Los árboles se hacían más escasos, el horizonte más inmenso, el aire más seco y cortante. El joven belga sentía sobre su piel el áspero tacto del invierno ártico, una mezcla de hostilidad y belleza que solo los verdaderos exploradores sabían interpretar. A cada paso, el hielo se abría en pequeños crujidos y las sombras de las montañas se alargaban bajo un sol distante. La sensación de aislamiento ya no era un concepto, era una presencia viva que lo observaba desde todos los ángulos. El viaje había comenzado en la región de Kiruna, al norte de Suecia, un punto donde el asfalto se disuelve en nieve interminable. Storm había planeado recorrer cerca de 200 kilómetros en solitario, atravesando cordilleras, tundras y lagos helados, hasta alcanzar el límite del Parque Nacional de Sarek, conocido por sus condiciones extremas y su naturaleza intacta. Allí, las rutas no están marcadas, y el GPS es apenas una guía incierta frente a la violencia impredecible del clima. Para la mayoría, una travesía así requeriría un equipo de apoyo, comunicación vía satélite constante y experiencia logística compleja. Pero Storm no era como los demás. Creía en la pureza del aislamiento y en el honor silencioso de enfrentarse a la naturaleza sin más testigo que uno mismo. Sus primeros registros en cámara mostraban un entusiasmo casi infantil. En ellos se veía a un joven hablando frente al trípode mientras el vapor blanco escapaba de su aliento, señal de temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero. Explicaba con minuciosidad cómo su equipo estaba diseñado para el frío extremo, desde las botas termoaislantes hasta el hornillo ultraligero con combustible para 10 días. Cada decisión había sido pensada con precisión milimétrica. Sin embargo, bajo esa organización y calma se escondía una fuerza interior que desafiaba todo cálculo humano, la necesidad de seguir adelante, incluso cuando el mundo se vuelve mortal. Y esa obsesión, la de avanzar sin rendirse, fue siempre el sello de su carácter. Las noches eran una prueba de resistencia casi espiritual. Dentro de la tienda escuchaba el ulular del viento azotando las lonas, como si 1000 voces antiguas murmurasen a su alrededor. El frío no era solo físico, era sensorial, una entidad que penetraba los pensamientos y los convertía en lentos fragmentos de hielo. Afuera, las auroras boreales danzaban sobre el firmamento, una sinfonía de luces verdes y violetas que parecían surgir de otra dimensión. Storm solía observarlas en silencio, comprendiendo que estaba contemplando algo inmenso e inalcanzable. En su diario de expedición, escribiría que aquella sensación no era de miedo, sino de reverencia. Estaba, en sus palabras, en el borde del mundo. A medida que avanzaba hacia el norte, la temperatura descendía y la fatiga se acumulaba. El peso de la mochila y la resistencia de la nieve blanda ralentizaban su marcha, pero él se negaba a ceder. Su entrenamiento físico era impecable. Respiraba con ritmo controlado, medía cada esfuerzo y bebía sorbos cortos de agua derretida del hielo. Sin embargo, la naturaleza ártica no se mide solo en resistencia muscular, sino en fortaleza mental. Durante días, el silencio absoluto comenzó a pesar. No había pájaros, no había agua corriendo, no había rastro de vida. Era un mundo suspendido entre la realidad y el sueño.
En ese vacío la mente humana empieza a inventar presencias donde no las hay, y es ahí donde el verdadero peligro comienza. En uno de los videos, Storm aparece explicando el fenómeno de la percepción distorsionada bajo temperaturas extremas. Contaba, con serenidad científica, que la hipotermia puede alterar los sentidos incluso antes de que el cuerpo lo note. Primero llega el cansancio, luego la euforia, decía. Lo irónico es que esa observación tan lúcida sería una profecía involuntaria de su propio destino. Pero en ese momento, aún se sentía invencible. Había sobrevivido a tormentas de altura en los Alpes, a lluvias incesantes en Escocia y a largas travesías nevadas en los Pirineos. Ahora, frente al horizonte polar, creía estar preparado para cualquier cosa. Lo que no sabía era que las tormentas de Laponia no se comportan como ninguna otra. La soledad comenzó a modelar su ánimo. Hablar frente a la cámara se volvió un alivio, una forma de conservar la cordura. En ocasiones se reía solo, bromeando con su propia torpeza, al intentar cocinar con los guantes puestos o al tropezar sobre una raíz oculta bajo la nieve. Su humanidad contrastaba con la brutalidad del entorno. En otras grabaciones, en cambio, se quedaba callado por largos minutos, observando la nada, inmóvil, absorto. En esos momentos parecía haber alcanzado una especie de comunión con el silencio. La cámara capturaba una calma extraña, una paz inquietante que los espectadores solo entenderían post-mortem. El quinto día amaneció con una neblina densa que difuminaba el paisaje. La luz del sol se transformó en un resplandor lechoso sin dirección, cegador y desorientador. Es el fenómeno conocido como whiteout, en el que el cielo y la tierra se funden en una misma palidez infinita. Sin puntos de referencia, incluso un paso adelante puede significar la pérdida completa del rumbo. Storm relató que aquel fenómeno era como caminar dentro de un sueño sin sombras. Aunque su brújula funcionaba, la sensación de confusión era inevitable. Su voz, registrada en ese momento, sonaba más lenta, casi introspectiva, como si comprendiera que el medio en el que se movía podía volverse su enemigo en cuestión de minutos. A media jornada, el viento cambió de dirección y empezó a soplar con una fuerza inesperada. Las ráfagas rompían el equilibrio, levantando la nieve en remolinos que azotaban su rostro. Storm, pese al cansancio, decidió instalar su campamento sobre una pequeña elevación. Era un error técnico. En terreno ártico, las cimas, por pequeñas que sean, reciben vientos más severos. Pero en aquel momento parecía la decisión más lógica. Allí el suelo era firme, y desde esa altura podía orientarse con su GPS al amanecer. Lo que no sabía era que esa misma posición sería el escenario del primer aviso serio de la naturaleza. Esa noche, la temperatura cayó abruptamente. Dentro de la tienda, el ruido del viento se volvió ensordecedor. Las lonas se inflaban y crujían como si iban a desgarrarse. El joven revisó con calma cada anclaje, reforzó los vientos con estacas adicionales y verificó la tensión de las cuerdas. Su tono seguía tranquilo. No había miedo en sus gestos, solo concentración. Sin embargo, los signos del peligro ya estaban ahí. Las ráfagas cada vez más violentas, las oscilaciones del termómetro y la nieve que empezaba a acumularse alrededor de su refugio como un muro silencioso. Afuera, el Ártico se preparaba para enseñarle qué significaba realmente la palabra tormenta. En su última grabación antes del amanecer, la cámara captó un instante peculiar. Storm se encontraba sentado dentro de la tienda, mirando fijamente hacia el techo, sin hablar. Solo se escuchaba el rugido del viento allá afuera. Tenía el rostro rojizo, los labios agrietados, una expresión indecible entre calma y agotamiento. Por unos segundos, volvió la mirada al objetivo, intentó sonreír, pero la curvatura de sus labios no terminó de formarse. Eran los primeros indicios de que la naturaleza, en su grandiosa indiferencia, había comenzado a inclinar la balanza. El joven cerró los ojos unos instantes, respiró profundo y escribió en su libreta una sola frase: «Solo el silencio entiende este lugar». Era el pensamiento de un hombre consciente de su pequeñez y, al mismo tiempo, profundamente atraído por ese misterio. Quizá fue ese amor por lo inhumano lo que lo llevó tan lejos. En la frontera del mundo, la valentía y la insensatez a menudo se confunden. Storm no lo sabía entonces,
pero ya había cruzado la línea invisible que separa la admiración del abismo. Y cuando el sol despuntó, débil y frío, el viento del norte comenzó a soplar con una intensidad que presagiaba la llegada de algo devastador. Así terminaba su primera semana en el hielo, con la calma de un hombre que aún creía tener el control. Pero la naturaleza, como una bestia dormida, comenzaba a despertar. Cada ráfaga era un rugido lejano, cada nube un presagio. Había dejado atrás el ruido del mundo, pero también su protección. Desde ese punto en adelante, la travesía de Storm the Beul ya no sería una simple aventura. Sería una lucha desigual contra la esencia más pura y salvaje del planeta, el invierno ártico en todo su poder. La Laponia sueca, bajo su aparente calma blanca, se preparaba para desatar su furia. Los informes meteorológicos, transmitidos desde estaciones remotas, comenzaban a advertir sobre una profunda depresión ártica que avanzaba desde el norte de Noruega. En palabras simples, una tormenta perfecta. Las proyecciones hablaban de vientos de más de 100 km por hora y precipitaciones de nieve seca capaces de sepultar cualquier campamento en cuestión de horas. Para un observador común, el mensaje era inequívoco. Nadie debía permanecer en campo abierto. Pero Storm the Beul, aislado entre montañas y con escasa conexión satelital, jamás recibió el aviso. O si lo recibió, decidió ignorarlo, confiando en su experiencia y en la intuición que tantas veces lo había salvado. Durante los primeros días de advertencia, el clima comenzó a mutar de forma casi imperceptible. Las nubes se fragmentaron, el cielo adquirió un tono de hierro y el viento templado del mediodía desapareció. Storm grabó pequeñas notas de lo que veía, señalando el comportamiento de la nieve y cómo el aire se volvía más seco, más pesado, más difícil de respirar. Era el tipo de observación técnica que solo un verdadero explorador notaría antes de que el desastre se hiciera evidente. Pero esa tensión silenciosa, ese cambio casi invisible, era la señal inequívoca de que algo monstruoso se acercaba. En uno de sus videos, con voz tranquila, mencionó que el paisaje había perdido el sonido, ni un solo ruido, ni el silbido de aves, ni el crujido de ramas, solo el viento que comenzaba a arrastrar su nombre entre susurros gélidos. El octavo día de su travesía marcó el punto de inflexión. Lo que hasta entonces había sido un viaje de contemplación se tornó en una carrera contra el tiempo. El cielo, de un gris mate, comenzó a encender destellos plateados que anunciaban una tormenta eléctrica inusual en zonas polares. Storm mantenía su paso firme, aunque la fatiga empezaba a notarse en sus movimientos. La pronunciación de sus frases, grabadas en cámara, se volvió más lenta y su respiración más entrecortada. Los primeros copos gruesos de nieve comenzaron a caer, golpeando su rostro como pequeñas agujas. Aún así, su mirada conservaba la calma imperturbable de quien ha aceptado el pacto con el peligro. Esa tarde, montó su campamento en una hondonada parcialmente cubierta por abedules congelados. El suelo era firme y el viento estaba parcialmente bloqueado, una elección técnica correcta, según los manuales de supervivencia. Encendió su hornillo para derretir nieve y preparar un té caliente. En un breve monólogo frente a la cámara, confesó sentirse agotado, pero bien. Sin embargo, las imágenes contaban otra historia. El temblor en sus manos era más visible, sus párpados más pesados. La hipotermia incipiente es un enemigo silencioso que se infiltra en el cuerpo sin anunciar su llegada. Los músculos dejan de responder con precisión, la mente se vuelve más lenta y la realidad se vuelve difusa. Él todavía no lo sabía, pero su cuerpo comenzaba a sucumbir poco a poco al frío acumulado. Al amanecer del día siguiente, un rugido en el cielo quebró el silencio. Era el preludio del colapso climático que había sido anticipado por los meteorólogos. Las ráfagas de viento golpeaban la tienda como un organismo vivo, empeñado en desgarrar la tela y arrancar las estacas del suelo. Storm, sin mostrar pánico, reforzó el anclaje e intentó documentar lo que sucedía. Su voz, durante esa grabación, se mezclaba con el estruendo del vendaval. Nunca había sentido algo así, alcanzó a decir. Luego, un golpe repentino interrumpió el registro cuando una ráfaga levantó parte de la lona. El aventurero apagó la cámara y trabajó en la oscuridad para mantener el refugio en pie. Cuando la tarde cayó, la tormenta comenzó a ser visible incluso a kilómetros de distancia.
Desde el cielo, un mar blanco descendía sobre las colinas, cubriéndolo todo con una mezcla de nieve y polvo de hielo. En aquellos momentos, si Storm hubiera tenido señal satelital estable, habría escuchado las advertencias emitidas. Tormenta extrema. No desplazarse. Buscar refugio permanente. Pero en ese rincón del planeta, la tecnología se vuelve inútil. Su mapa topográfico marcaba un refugio abandonado a unos 17 kilómetros al este, pero la visibilidad ya era mínima. Avanzar en esas condiciones equivalía a una sentencia de muerte. Permanecer, sin embargo, también implicaba un riesgo mortal si el viento rompía la estructura de la tienda. Fue entonces cuando Storm decidió esperar, paciente, silencioso, desafiando la fuerza de un gigante invisible. Mientras tanto, en Bélgica, su familia seguía atentamente la evolución de su viaje a través de los videos programados y las señales de geolocalización. Uno de sus amigos, también montañista, notó que las actualizaciones cesaron abruptly. Durante más de 24 horas, ningún dispositivo reportó movimiento. Esa pausa era inusual en Storm, quien mantenía una disciplina férrea en sus registros. Algunos seguidores comentaron en su canal que el silencio los inquietaba. «Él no es de desaparecer sin aviso», escribió uno de ellos. Era el inicio de una preocupación que pronto se convertiría en alarma. Pero nadie podía imaginar que, en ese mismo momento, el joven youtuber luchaba por mantener su refugio en una de las tormentas más letales registradas ese invierno en la región ártica. Dentro de la tienda, la temperatura interior descendió hasta niveles críticos. La humedad condensada se congelaba sobre las paredes internas, formando una capa de hielo que brillaba con reflejos pálidos. Storm envolvía sus botas en telas térmicas y se mantenía en movimiento constante para conservar el calor. Sabía que detenerse significaba permitir que el cuerpo comenzara a rendirse. Pese al caos exterior, su mente se mantenía enfocada. Anotaba cada detalle en su libreta, como si estuviera documentando el interior de un experimento extremo. «El viento tiene vida», escribió. «Golpea, respira y se calma solo para volver a atacar». Era su manera de aceptar la prueba como parte de su vocación, pero esa calma racional ocultaba el principio del agotamiento más profundo. La noche llegó sin transición. No había luna ni estrellas, solo el rugido continuo de un mundo borrado por la nieve. El tiempo dejó de existir para Storm, que calculaba las horas únicamente por la duración de las ráfagas. Se despertaba a intervalos breves, movía las piernas, bebía pequeños sorbos de agua tibia y volvía a intentarlo. En algún momento su mente comenzó a divagar. En su libreta, una última anotación breve, casi ilegible, reflejó su estado psicológico. «Hay algo grande afuera». Algunos han interpretado esa frase como una alusión metafórica a la naturaleza. Otros como una manifestación temprana de alucinaciones provocadas por la falta de sueño y la hipotermia progresiva. A medida que el viento aumentaba de intensidad, la estructura de la tienda comenzó a vibrar de forma sostenida. Las varillas metálicas deformadas anunciaban un colapso inminente. Storm reforzó el interior con su propio cuerpo, usándolo como soporte contra la presión del aire. Evadir era un acto heroico e inútil a la vez. Los vientos de una tormenta ártica de ese calibre no respetan ni el esfuerzo ni la experiencia. En minutos, su mundo se redujo a oscuridad, frío y ruido. Un ruido tan violento que, como dicen los rescatistas, puede enloquecer incluso a los más preparados. El amanecer trajo una calma engañosa. El viento amainó brevemente y Storm salió de la tienda por primera vez en horas. El paisaje había cambiado por completo. Dunas de nieve cubrían el terreno anterior, borrando cualquier huella de camino. No existía arriba ni abajo, solo una llanura cegadora e infinita. La cámara, colocada en el pecho, registró un horizonte desértico, blanco absoluto, cielo blanco, respiración pesada. Tal vez en ese instante comprendió que el verdadero peligro no era la tormenta en sí, sino la desorientación mortal que deja tras de sí. Un infierno blanco donde incluso el instinto se vuelve contra ti. Esa jornada quedaría registrada como el último momento conocido de calma relativa. La tormenta se rearmaba en silencio, acumulando fuerzas mientras el joven belga reorganizaba su equipo. Nada indicaba que al caer la noche se desataría el evento climático que sellaría su destino.
Las señales estaban allí. Cambios bruscos de presión, acumulaciones de nieve compacta, el sonido agudo del viento al filtrarse por las grietas del terreno. Pero el humano tiende a subestimar la fuerza de lo invisible. Storm, fiel a su espíritu indomable, escribió una línea final en su libreta antes de apagar la cámara. «El viento suena distinto hoy, como si intentara decirme algo». Era la última advertencia. La voz del norte hablaba y él, quizá por primera vez en su vida, no supo escucharla. El viento rugía con la furia de 1000 bestias despiertas. La tormenta había llegado para quedarse, transformando aquel paisaje en una prisión de hielo y sonido. El cielo había desaparecido, devorado por una masa gris que giraba sin dirección, envolviendo todo en un torbellino de nieve seca. Stor de Beul apenas podía ver más allá de 1 metro frente a él. Su mundo se había reducido a un remolino blanco y una respiración cada vez más forzada. Las ráfagas golpeaban su cuerpo con una fuerza brutal, doblando los mástiles de la tienda, que resistían con un gemido metálico. La temperatura descendía sin límites, cayendo por debajo de los 30 grados bajo cero, un nivel que ni siquiera el equipo más especializado podía enfrentar por mucho tiempo. Dentro de la tienda, la oscuridad era total. La linterna frontal parpadeaba, su batería agotada por el frío intenso. El ruido era tan fuerte que parecía surgir desde el interior del pecho, una vibración que se mezclaba con el corazón acelerado del joven aventurero. Intentó encender su hornillo para calentar un poco de agua, pero el gas no respondía. El metal estaba congelado y las llamas se negaban a nacer. El tiempo se confundía. Minutos y horas se entrelazaban en una secuencia sin sentido. La conciencia de Storm comenzaba a fragmentarse, víctima del agotamiento y del aire helado que se filtraba sin permiso. El sueño se volvía una tentación, una promesa de descanso que, en esas condiciones, equivalía a una trampa mortal. Fuera, el vendaval rugía sin tregua. Los trozos de hielo impactaban contra la tienda como proyectiles y la nieve se acumulaba rápidamente, empujando desde todos los ángulos. La estructura, diseñada para condiciones extremas, comenzó a deformarse de forma alarmante. Un alambre tensado cortó una de las lonas y el aire colapsó hacia el interior. Storm reaccionó de inmediato. Con las manos entumecidas, trató de reforzar las estacas, pero la fuerza del viento superaba cualquier intento. El joven comprendió entonces que el refugio estaba perdido. Si se mantenía adentro, quedaría enterrado bajo toneladas de nieve. Si salía, el frío podría matarlo en cuestión de minutos. Era un dilema imposible, un punto sin retorno en el corazón del invierno ártico. Finalmente, el colapso llegó con un sonido sordo. La tienda se derrumbó, cubriéndolo bajo una mezcla de tela, cuerdas y nieve. Storm se abrió paso a golpes, jadeando, mientras el viento lo empujaba hacia el suelo. Su respiración se aceleró al sentir el aire helado invadir sus pulmones como fuego líquido. Logró ponerse de pie y mirar a su alrededor, pero lo que vio era una nada absoluta, una pared móvil de blancura y furia. Aún así, instintivamente, comenzó a caminar hacia lo que creía era el este, buscando una zona más baja donde el viento soplara con menos intensidad. Cada paso era una lucha. La nieve le llegaba a las rodillas, el aire cortaba su rostro, y su cuerpo comenzaba a perder coordinación. La hipotermia se instala en silencio, sin advertencias claras. Primero, los dedos dejan de responder, luego, el pensamiento se vuelve lento, casi soñador. Storm sabía los síntomas. Había leído sobre ellos, los había explicado en sus videos, los había visto en otros. Pero saberlo no impide que ocurra. Su mente, antes precisa y analítica, empezó a desvanecerse entre imágenes sueltas y recuerdos dispersos. Su infancia en Bélgica, las primeras caminatas con su padre, el sonido del viento en los Alpes. En ese momento, el pasado y el presente se mezclaron con la misma intensidad que la tormenta. Ya no caminaba por Laponia, caminaba por su propia memoria. El reloj marcaba horas imposibles. Las luces de la aurora boreal, ocultas tras el torbellino, lanzaban destellos verdosos que apenas desgarraban la penumbra. El hielo crujía bajo sus botas, y el ruido de su propia respiración era lo único que lo anclaba a la realidad.
Trató de orientarse usando la brújula, pero las manos no obedecían con precisión. Los guantes, empapados y rígidos, se habían convertido en masa inútil. Intentó gritar, aunque no había nadie a quien llamar. Su voz quedó ahogada por el rugido del viento. Aquella noche, el joven youtuber experimentó lo más parecido al vacío absoluto. Una sensación de pesadez extrema comenzó a dominarlo. Cada paso era más torpe y su cuerpo, cada vez más lento, le enviaba señales contradictorias, quemazón y frío al mismo tiempo. Era el cuerpo entrando en colapso. De repente, una especie de calor ilusorio lo envolvió. Es el fenómeno conocido como calor terminal o desnudamiento paradójico, un síntoma común de hipotermia avanzada. En ese estado, la mente percibe el frío extremo como fuego bajo la piel, empujando a la víctima a quitarse la ropa para aliviarlo. Storm desabrochó parcialmente su abrigo, jadeante, quizás convencido de que se estaba sobrecalentando. La tormenta no mostraba piedad. En medio de esa confusión, divisó una sombra. No sabía si era una roca, un árbol o una ilusión óptica. Avanzó tambaleante hacia ella, confiando en que podría ofrecerle refugio. Pero la sombra se movía, cambiaba de forma ante sus ojos. La nieve giraba con tal violencia que creaba figuras irreales en el aire, esculturas efímeras que parecían observarlo. Su mente, deshecha por la falta de calor y oxígeno, comenzó a llenar el silencio con pensamientos fragmentarios. «Sigo vivo», parecía repetirse, aunque tal vez solo lo pensaba. Esa lucha interna entre la conciencia y el delirio era lo único que quedaba. Cada respiración era una pequeña victoria contra una fuerza que no tiene rostro ni compasión. El tiempo dejó de tener sentido. La noche parecía eterna, sin comienzo ni final. Storm cayó una vez, luego otra, sin fuerzas para levantarse plenamente. Gateaba sobre la superficie helada, buscando un punto firme en la nieve que ya lo devoraba por completo. En ocasiones, se detenía y miraba hacia el cielo invisible, como si esperara una señal o una voz. Pero solo encontraba el rugido ensordecedor de la tormenta, esa bestia sin alma que ahora dictaba las reglas. Su cámara, colgada del cuello, seguía encendida, capturando fragmentos distorsionados. Respiraciones, jadeos, el sonido del viento, la oscuridad y una última frase ininteligible. En algún momento perdió el equilibrio y se desplomó contra la nieve blanda. Su cuerpo, agotado, comenzó a hundirse lentamente. Intentó levantarse, pero sus músculos ya no reaccionaban. Su mente, atrapada entre la conciencia y el sueño, empezó a confundir el frío con una especie de calma. Es en ese punto cuando muchos sienten que todo está bien, que el peligro se ha ido, que la tormenta, de algún modo, los ha aceptado. Storm, rendido pero aún con los ojos abiertos, observó el blanco infinito y esbozó una sonrisa leve. En ese instante fugaz, la naturaleza pareció detenerse solo para contemplar la quietud del hombre que había desafiado su poder. La tormenta continuó durante horas imposibles. Los vientos superaron velocidades infernales y la sensación térmica llegó a niveles capaces de congelar los pulmones. Los rescatistas dirían más tarde que esa noche fue una de las más violentas del año. Ningún refugio habría resistido, ninguna voluntad humana habría sobrevivido. Y sin embargo, mientras la nieve cubría lentamente su cuerpo hasta hacerlo desaparecer, Storm de Beul dejó tras de sí más que un cuerpo vencido. Dejó una historia, un testimonio silencioso de lo que significa entregarse por completo a la naturaleza. Cuando el amanecer volvió, lo hizo con una calma aterradora. Las nubes se habían disipado y el paisaje era un desierto uniforme, brillante, inmóvil. No quedaba rastro de tienda ni de equipaje, solo ondulaciones blancas y el eco lejano del viento que se retiraba. En medio de aquella inmensidad sepulcral, bajo metros de nieve recién caída, descansaba el cuerpo de un joven que había amado demasiado. La soledad, demasiado el frío, demasiado la pureza del riesgo. La tormenta, caprichosa y brutal, se había llevado su vida, pero también lo había convertido en parte de aquella eternidad blanca. Y así, el infierno dejó paso al silencio. 2 días después del paso de la tormenta, la región de Laponia despertó bajo un manto de silencio que parecía eterno. El viento había cesado y el cielo se mostraba claro, de un azul helado que casi dolía a la vista. A lo lejos,
El paisaje parecía inofensivo, pero bajo esa calma aparente yacía la huella de la furia elemental que había barrido todo. Los rescatistas comenzaron a recibir las primeras alertas. Un joven aventurero, documentarista y llamado Storm de Beul había cesado toda comunicación desde hacía más de 48 horas. Su última coordenada aparecía registrada en una zona remota, más allá de los límites de las rutas señalizadas. En esas latitudes, cada hora que pasa significa una carta más firmada por la muerte. Las autoridades suecas, acostumbradas a misiones de rescate en condiciones extremas, organizaron una expedición inicial tan pronto como el clima lo permitió. Helicópteros de reconocimiento sobrevolaron la zona, pero lo que vieron desde 1980 el aire fue una vasta extensión de nieve sin rasgos ni colores, ni una sola huella, ni una marca, ni una sombra disonante. El paisaje había sido literalmente borrado. En tierra, los equipos avanzaban lentamente con raquetas y sondas, midiendo cada paso, buscando rastros que quizá ya habían sido devorados por la ventisca. Los dispositivos de geolocalización no ofrecían precisión. El frío intenso distorsionaba las señales. Cada minuto aumentaba el peso de la certeza. Storm no estaba moviéndose. El silencio era absoluto. Los rescatistas describen que, en esos lugares, el aire parece absorber el sonido, como si la nieve devorara cualquier intento de comunicación. En el centro de ese vacío, el cuerpo humano se siente inútil, insignificante, pequeño frente a la inmensidad blanca. El primer equipo terrestre trabajó durante 3 días consecutivos sin resultados. Los que participaron recuerdan el cansancio extremo, la sensación de estar caminando sobre un cementerio invisible. Al cuarto día, cerca de la base de un desnivel cubierto de hielo, uno de ellos observó algo sobresalir del terreno, una pequeña franja oscura, irregular, casi imperceptible. Era el extremo de una cuerda congelada, semienterrada en la nieve. Siguiendo la cuerda, los rescatistas dieron con el lugar. A 1 metro bajo la superficie, protegida del viento pero no del frío, descansaba la figura inmóvil de Storm de Beul. Su postura era extrañamente serena, el cuerpo ligeramente recostado, una mano sobre el pecho y la otra extendida hacia un costado, como si hubiera intentado alcanzar algo antes de rendirse. Su chaqueta estaba parcialmente abierta y sus guantes ausentes. El rostro mostraba una quietud sobrecogedora, con los párpados cerrados y una expresión que parecía más de descanso que de sufrimiento. No había señales de lucha, solo paz, una paz que helaba más que el propio invierno. Los primeros análisis en el sitio indicaron que había muerto por hipotermia extrema. El cuerpo no presentaba heridas visibles, ni fracturas, ni señales de caída violenta. Todo apuntaba a un colapso gradual y silencioso. La llamada curva terminal de la hipotermia se manifiesta en 3 fases: temblores furiosos, descoordinación motora y pérdida de juicio, seguida del llamado desnudamiento paradójico. Las condiciones de su vestimenta coincidían exactamente con ese patrón médico. Sus botas habían sido removidas parcialmente y parte del equipo estaba disperso a un par de metros de distancia. Algunos científicos sostienen que ese fenómeno se debe a una falsa sensación de calor que precede la muerte, un acto reflejo del cerebro confundido por el frío extremo. El hallazgo generó un silencio emocional entre los rescatistas. Aún en un entorno acostumbrado al peligro y la tragedia, la escena poseía una belleza inquietante, casi simbólica. El joven parecía dormir, rodeado por la misma naturaleza que tanto había amado. Uno de los investigadores describiría más tarde aquel momento como un altar de nieve, un lugar donde todos los sonidos del mundo parecían haberse detenido. El viento sopló entonces, breve y suave, levantando un velo de cristales blancos sobre su figura. Por un instante, el equipo entero creyó oír un suspiro, o quizá el eco de una voz lejana perdida entre los abedules. Esa ilusión, o tal vez ese recuerdo, marcaría a todos los presentes. El cuerpo fue trasladado con sumo cuidado hasta una base temporal, donde se realizaron los registros oficiales. La recuperación del material audiovisual contenido en sus cámaras era prioritaria. Podían ofrecer respuestas sobre las últimas horas de vida del explorador. La primera cámara contenía imágenes rotas, grabaciones difusas intercaladas con ruido de viento, pero una de ellas destacó.
mostraba a Storm en la penumbra, con la cara parcialmente iluminada por la linterna. Tenía los labios violáceos y su respiración era lenta. Apenas alcanzó a pronunciar algunas palabras antes de que la batería muriera. No se distinguían con claridad, pero los expertos en sonido reconstruyeron fragmentos: viento, luz, calma. 3 palabras. 3 símbolos de un final que parecía casi poético. Los análisis forenses confirmaron que su muerte fue rápida una vez superado el umbral crítico de temperatura corporal. Su cuerpo entró en un estado de entumecimiento que impide el dolor consciente. Al parecer, perdió el conocimiento antes de que su metabolismo se detuviera, un final relativamente sereno dentro del horror del frío absoluto. Los expertos explicaron que este proceso induce una sensación de bienestar antes del apagón total. Es como quedarse dormido en la nieve, describió uno de ellos. Pero para su familia, esas explicaciones no ofrecían consuelo. A miles de kilómetros de allí, en Bélgica, la noticia cayó como un golpe seco. El hijo que filmaba el viento había sido devorado por él. La reacción mediática fue inmediata. La historia de un joven aventurero, youtuber y amante de la naturaleza, que había muerto solo en una tormenta ártica, captó la imaginación de miles de personas. Los titulares hablaban del documental trágico, del viaje final de un soñador del hielo. Su canal, Storm Outdoors, experimentó un crecimiento explosivo. Sus últimos videos, editados y programados antes de la travesía, comenzaron a difundirse como piezas casi proféticas. En cada mirada congelada, cada palabra tenue, el público buscaba señales de un destino anunciado. El Internet, con su mezcla de fascinación y morbo, transformó la tragedia en leyenda. Sin embargo, el verdadero valor de lo ocurrido trascendía la viralidad. Los expertos en meteorología y montañismo comenzaron a debatir sobre la causa exacta del desastre. Algunos sostenían que Storm había subestimado la velocidad del frente frío, influido por una ventana de buen clima que lo engañó. Otros argumentaban que el fenómeno climatológico fue excepcional e impredecible, un acto de la naturaleza que nadie habría podido prever. Cualquiera fuera la hipótesis, todos coincidían en un punto. En entornos donde el margen de error se mide en segundos, incluso la experiencia y el conocimiento pueden ser insuficientes. La naturaleza, en su inmensidad, siempre tiene la última palabra. El hallazgo de su libreta de campo reforzó el carácter místico de la historia. En ella, las últimas páginas mostraban una escritura irregular, trazos que delataban dedos entumecidos pero aún decididos a registrar lo que vivía. Entre las frases más legibles se encontraban reflexiones breves sobre el viento y el silencio. Una de ellas decía: «A veces siento que el frío habla, pero no todos saben escucharlo». Era como si, hasta el final, Storm hubiera intentado comprender aquel lenguaje enorme e impenetrable del norte. Para muchos, esa libreta no era solo evidencia, era un testamento espiritual. Una carta escrita a toda la humanidad desde el punto más lejano del mundo. Cuando su cuerpo finalmente fue repatriado, Bélgica lo recibió con un ceremonial discreto, casi íntimo. No hubo grandes actos públicos ni discursos. Solo su familia, algunos amigos cercanos y un silencio respetuoso que parecía el eco natural de su historia. En su lápida, su madre mandó grabar una frase sencilla: «Vivió donde el silencio se hace infinito». Una frase que definía con dolor y orgullo la esencia de su hijo. Storm de Beul había muerto en la nieve, pero su voz seguiría arrastrándose con el viento por mucho tiempo más. El sitio donde fue hallado se transformó con el tiempo en un punto simbólico para exploradores y amantes de la naturaleza. Algunos lo llaman el Kilómetro Blanco. Allí, en pleno norte sueco, los visitantes dejan piedras, brújulas rotas o pequeñas notas en memoria del joven que desafió al invierno. No es un lugar turístico, es un santuario improvisado. Los guías locales aseguran que, en días de calma, el viento pasa por las rocas con un sonido bajo, como una respiración. Y muchos juran que, si se escucha con atención, puede oírse un susurro lejano, pronunciando un solo nombre: Storm. Así terminó la búsqueda, pero no el misterio. Nadie sabrá con certeza en qué momento exacto su corazón se detuvo. Tal vez cuando el viento se calmó, o tal vez cuando él comprendió que ya no era necesario resistir.
Lo único seguro es que su último aliento quedó atrapado en aquella planicie helada, mezclado con millones de cristales de nieve que aún giran sobre Laponia. Silencio que siguió a su muerte no fue solo el de un hombre que se apaga, sino el de la naturaleza cerrando un ciclo, una lección escrita con hielo. Y en cada ráfaga del norte, aún hoy, su historia continúa respirando entre las sombras del frío. El viento seguía soplando sobre Laponia, pero ahora lo hacía con una calma majestuosa, como si guardara respeto por lo que había ocurrido. Allí donde la tormenta rugió y la vida se apagó, solo quedó un silencio tan vasto que parecía eterno. La nieve había borrado las huellas y el hielo reinaba con una serenidad funeraria sobre el terreno. Sin embargo, aquel lugar ya no pertenecía solo al norte salvaje. Una parte de Storm de Beul había quedado fundida en ese paisaje, como si la naturaleza lo hubiese aceptado dentro de su propio ciclo. En ese rincón del mundo donde el aire corta la piel y las noches duran una eternidad, su nombre empezó a resonar como una leyenda. En los meses que siguieron a su muerte, el canal de su proyecto, Storm Outdoors, se convirtió en un fenómeno cultural. Miles de personas se unieron para ver sus grabaciones, cada una transformada en un eco tangible de su pasión. Sus palabras adquirieron un peso inusual, sus gestos se interpretaron como señales y cada video se revisó con la devoción de un testamento. La comunidad digital que él mismo había forjado lo lloró de una forma profundamente íntima. No veían a un influencer, sino a un peregrino moderno que alcanzó los límites del mundo y dejó en ellos un mensaje. Los documentales, los análisis amateurs y las voces expertas coincidían. Su historia no era un simple accidente, era una meditación sobre la fragilidad de la vida. En ese contexto, el joven belga pasó de ser un creador a convertirse en símbolo. Las imágenes recuperadas de su cámara recorrieron el planeta. No mostraban heroísmo ni dramatismo, sino humanidad. Se veía a Storm reír mientras encendía su hornillo, hablar consigo mismo, cantar bajo respiraciones agitadas. Cada fragmento era una declaración silenciosa de su amor por la soledad y la curiosidad humana. Hubo quien dijo que él había filmado su propia despedida sin saberlo. Pero la verdad es más profunda. Storm no buscaba morir, buscaba comprender. Y esa diferencia, tan sutil y tan trágica, es la que convirtió su final en un espejo para todos. La fascinación del público creció, alimentada por el misterio de su último viaje. Algunos creían que su historia era comparable a la de los grandes desaparecidos del Ártico, como los exploradores de las primeras expediciones polares o los montañistas que nunca regresaron de sus cumbres. Otros veían en él el símbolo de una generación que busca autenticidad en un mundo saturado de artificios. Lo cierto es que Storm encarnaba un equilibrio raro. Era un amante de la técnica y del arte, del dato y del alma. Su voz pausada, su calma frente al peligro y su manera de hablarle a la cámara crearon un vínculo emocional que traspasó las pantallas. Nadie podía verlo sin sentir que, de algún modo, estaba acompañado. En las redes aparecieron debates apasionados sobre la responsabilidad moral de la aventura extrema. Algunos lo llamaron imprudente, otros lo defendieron como un espíritu libre cuyo error fue confiar demasiado en la benevolencia de la naturaleza. Pero entre todas esas voces, la más poderosa fue la del silencio que dejó atrás. Porque cuando una historia como la suya termina, no hay cifras ni explicaciones que la contengan, solo preguntas. ¿Qué empuja a alguien a buscar la frontera del mundo? ¿Qué lo lleva a desafiar el invierno sabiendo que la muerte puede estar al siguiente paso? Tal vez la respuesta esté en la necesidad ancestral de escucharse en la inmensidad. Su familia, abrumada por la magnitud pública del caso, decidió mantener viva su obra. A través de una fundación creada en su nombre, promovieron la educación ambiental y la exploración responsable. Bajo el lema «Respetar es sobrevivir», impulsaron programas para enseñar a jóvenes aventureros los riesgos del medio extremo. En cada conferencia, el nombre de Storm se pronunciaba con reverencia, no solo como advertencia, sino como inspiración. En Bélgica, una pequeña exposición fotográfica mostró los últimos lugares que recorrió antes de su viaje final. Valles cubiertos de bruma, cumbres casi negras contra cielos naranjas, lagos inmóviles donde el tiempo parecía suspendido. En cada imagen se percibía una constante.
la mirada del hombre que buscaba entender lo infinito. Pero el eco más fuerte no se quedaría en Europa. En comunidades de alpinistas y contenidos audiovisuales de todo el mundo, su historia generó reflexión, en foros de escaladores en los Andes, en los Alpes o en las montañas del Himalaya. Su nombre se mencionaba como advertencia y homenaje. Los instructores hablaban de la regla Storm, nunca subestimar el frío, ni siquiera por experiencia. Mientras tanto, nuevos creadores se inspiraban en su formato de narración, honesto, pausado, introspectivo, para documentar sus propios viajes. Sin proponérselo, Storm había cambiado para siempre la forma en que la gente entendía la aventura. A medida que su figura crecía en el imaginario colectivo, también florecieron las teorías. Algunos curiosos, incapaces de aceptar la simpleza del destino, comenzaron a especular con escenarios alternativos, fallas en el equipo, envenenamiento por dióxido del hornillo o incluso desorientación magnética. Pero, al final, los datos médicos eran incuestionables. Murió de frío, abrazado por la vastedad que tanto había amado. Su historia no necesitaba adornos ni conspiraciones para estremecer. La tragedia real siempre es más brutal que cualquier ficción. En una época en la que todo se reproduce y se repite, su silencio final resultaba insólitamente puro. El video póstumo, publicado por su familia meses después, se convirtió en un canto de despedida. Las imágenes mostraban los paisajes que él había recorrido, acompañadas de su propia voz, rescatada de grabaciones previas. No se trata de vencer a la montaña, sino de entenderla. Esa frase, repetida como mantra, se grabó en la memoria colectiva de quienes lo seguían. Cada cuadro del video mostraba la belleza mortal del norte, el equilibrio perfecto entre la calma y el peligro. Era un homenaje sobrio, sin melodrama, que trascendía la tristeza para celebrar la libertad. Storm, en esas imágenes, parecía presente, como si su esencia se hubiera disuelto en la neblina. En las noches de invierno, algunos de sus seguidores aún reproducen sus videos con el sonido del viento de fondo, como un rito personal. Dicen que al hacerlo sienten algo similar a la compañía de un viejo amigo. Hay algo casi espiritual en eso, una conexión que trasciende la pantalla. Storm logra transmitir la humildad ante lo inevitable, la belleza del riesgo y la serenidad ante lo desconocido. Y aunque su historia termina en la muerte, muchos consideran que él logró lo que buscaba desde el principio, comprender el lenguaje secreto de la naturaleza, el que solo se escucha cuando ya no queda ruido humano alrededor. Ese era su propósito, y en cierto modo, lo alcanzó. Por otro lado, su legado tecnológico también dejó una huella. Las grabaciones recuperadas sirvieron para mejorar la comprensión de las tormentas polares y los efectos de la hipotermia en campo abierto. Equipos de investigación en climatología compararon sus materiales con estudios de las últimas décadas, revelando patrones que antes eran imposibles de identificar. Su tragedia, paradójicamente, se convirtió en conocimiento para prevenir muertes futuras. Así, el sacrificio personal de un joven explorador se transformó en aprendizaje colectivo para el resto del mundo. No era solo un final, sino una continuación hecha de datos, memoria y respeto. En su país natal, cada aniversario de su último viaje se honra su recuerdo con una caminata simbólica. No hay discursos ni pompas, solo senderistas avanzando en silencio, abrigados, escuchando el rumor del viento entre los árboles. Se trata de un homenaje sobrio y sin exhibición, justo como él lo habría querido. Los participantes dicen que durante el recorrido sienten una energía peculiar, una calma que los sobrecoge. Quizá porque caminar bajo el frío, sabiendo que alguien lo hizo antes y no regresó, es una forma de recordar que la vida misma es un viaje sin mapas definitivos. O tal vez porque, de alguna manera, Storm aún camina con ellos, invisible, guiado por la misma curiosidad que lo llevó al fin del mundo. Los psicólogos que analizaron el impacto emocional de su historia concluyeron que la fascinación colectiva por Storm responde a una verdad profunda. Necesitamos héroes que mueran con sentido, hombres y mujeres que nos recuerden que la aventura puede ser una forma de filosofía, una búsqueda que no se mide en kilómetros, sino en comprensión. Storm no combatió una guerra ni salvó naciones, pero en su pequeño acto de persistencia ante lo imposible, se convirtió en un arquetipo universal. Su historia revela la delgada línea entre el coraje y la temeridad, entre la sabiduría y la obsesión, y sobre todo,
Demuestra que el verdadero miedo no es morir, sino no atreverse a vivir. Quizá por eso, cuando alguien menciona su nombre, no piensa en un final, sino en un eco. El eco de un hombre que caminó hacia lo desconocido con una cámara y un corazón de fuego. Un eco que no se apaga, porque sigue viajando con cada persona que observa el horizonte y siente esa mezcla de admiración y temor. La nieve se derrite, los vientos cambian, las tormentas regresan, pero el eco permanece, invisible, resonando entre montañas, internet y memoria. Storm de Beul ya no existe en carne, pero su presencia sigue viva en el aire helado de Laponia, en cada crujido del hielo, en cada nota de viento que atraviesa el bosque. Y cuando el mundo vuelve a quedar en silencio, su voz, suave y eterna, parece susurrar una última pregunta al oído del espectador. ¿Qué estarías dispuesto a perder con tal de sentirte realmente vivo?